Hola a todos. Descubrí que mi esposa se acostaba con su jefe y envié a su oficina una tarta con una foto de ellos juntos. Tengo 32 años y mi esposa 30. Llevamos casados 5 años, pero en el último año ella se ha convertido en una persona completamente diferente. Cuando nos conocimos, cada uno tenía su propia carrera y parecía que compartíamos los mismos valores. Yo terminé la escuela profesional con una especialización técnica. Antes de demostrar mi competencia y ganarme una reputación en programación, trabajé duro en puestos de nivel inicial, pero al final mi autoridad profesional se volvió más importante que mi título. Mi esposa tiene un máster y trabaja en un puesto directivo. En aquel momento, pensaba que entre nosotros existía una especie de rivalidad amistosa. Al principio de nuestra relación, me quejaba constantemente de los mandos intermedios. Los veía como obstáculos entre mí y la finalización de las tareas. Mi esposa consideraba que los mandos intermedios eran necesarios para distribuir el personal y los recursos. Personalmente, no tuve suerte. Me topé con una serie de gerentes incompetentes que consideraban a los desarrolladores como simples engranajes fácilmente reemplazables. Establecían plazos irreales, prometían un montón de funciones a los clientes y ampliaban constantemente las tareas de los proyectos. Le contaba a mi esposa cada decisión estúpida de mi gerente, y ella siempre se ponía de su lado, y eso que ni siquiera lo había visto nunca. Él ve lo que tú no ves, decía ella. Después de aproximadamente un año de relación, me di cuenta de que tenía que dejar de hablarle sobre el trabajo. Si no se trataba de los fines de semana o de un aumento de sueldo, siempre tenía la sensación de que le molestaba el hecho de que no tuviera una educación superior o un título académico. Antes de la boda, ella insistía en ello, pero cuando le mostré las posibles deudas por créditos, dejó de insistir. Ambos nos casamos casi sin deudas y ganábamos más o menos lo mismo. Hace aproximadamente 2 años entré a trabajar en una empresa cuyo propietario se comunicaba directamente conmigo. Él vio mi valor y mi potencial. Ahora gano un 50% más que mi esposa y mi jefe es un tipo estupendo. Me siento muy cómodo trabajando con él. Es un líder excelente. Los primeros 4 años de matrimonio todo fue perfecto. Yo no me quejaba de los jefes y ella no me presionaba para que gastara miles de dólares en un trozo de papel. Lo pasábamos bien, salíamos varias veces al mes. Teníamos aficiones comunes, cocinábamos juntos, leíamos libros y veíamos películas. Cuando comenzó el primer confinamiento, los dos pasamos a trabajar a distancia. Tenemos una casa estupenda, con 3 dormitorios libres para futuros hijos. Uno ya lo habíamos convertido en mi despacho y, cuando comenzó el confinamiento, hicimos un segundo despacho para mi mujer. Los dos trabajábamos tranquilamente desde casa. Me levantaba, preparaba el desayuno, me duchaba, me afeitaba, me ponía el traje y me iba a mi oficina en casa. No soporto los trajes y las corbatas, pero eso me ponía en modo trabajo. Mi mujer simplemente se levantaba de la cama, desayunaba, se lavaba los dientes, se ponía una camiseta y unos pantalones deportivos y se iba a su despacho a jugar al Candy Crush entre correo y correo. Creo que yo percibo el trabajo desde casa como trabajo y ella lo percibe como, un descanso con pausas para tareas laborales. Es curioso cómo la cercanía puede crear distancia. Ella recibe varias llamadas al día y lo sé porque deja la puerta entreabierta y lo oigo todo. Yo tengo una llamada al día y es breve. Durante ese tiempo, cierro la puerta. Hace 5 meses, me dijo que le molestaba que cerrara la puerta para mi reunión diaria. Le expliqué que así me sentía más tranquilo y me resultaba más fácil concentrarme. Ella dijo que sentía que yo le estaba ocultando algo. Intenté continuar con nuestra afición común, pero ella lo descartó diciendo que ya nos veíamos todo el día. Debería haber insistido, pero no lo hice. Consideré el confinamiento como algo temporal. Probablemente me equivoqué. Todo se complicó cuando su empresa reabrió parcialmente la oficina. Ella se aferró a la oportunidad de formar parte del 50% que regresó a la oficina, que había sido reorganizada para mantener la distancia social. No la culpo. Yo también echaba de menos la oficina, pero mi empresa no abrió las oficinas y, mientras tenga acceso al entorno de trabajo, no lo necesito especialmente. Creo que algunos compañeros de trabajo la influyeron mucho. Se quedaba después del trabajo, salía con ellos, bebía en casa de alguno. Le preguntaba, intentaba saber más, pero se volvió reservada y cerrada. Se enfrió cada vez más, hasta tal punto que en algún momento tuve la sensación de que era mi compañera de piso, no mi esposa.
El mes pasado, durante uno de los fines de semana, dejó su viejo iPad sobre la mesa y me dijo, ¿puedes borrar todo? Quiero regalárselo a mi sobrina. Me encogí de hombros. Ya había hecho cosas así para la familia antes, así que no le di importancia. Ella se fue a otra fiesta corporativa y yo encendí la tableta. Quizás mi esposa se volvió demasiado descarada o pensó que no lo revisaría y lo borraría. Pero lo revisé y vi fotos, vídeos y mensajes con su jefe en el chat. Llevan 2 meses enrollándose. Es imposible describir lo que sentí. Era como si la sangre de mis venas se hubiera convertido en hielo. Fue como una escena de equilibrio, donde el polígrafo se convierte en una línea recta. Copié todo, lo subí a la nube que utilizamos para proyectos defensivos, separada del trabajo, y empecé a buscar un abogado. Al principio no hice ningún análisis. No sabía qué iba a hacer. Tenía una sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera entumecido y caminando bajo el agua. Ella no se dio cuenta o no le importó. Para entonces ya no se oía nada en el dormitorio. En realidad, vivíamos como vecinos. Me puse en contacto con un abogado y me dijo que siguiera recopilando información y que mantuviera la boca cerrada. Me aconsejó que contratara a un detective privado y me recomendó uno bueno. Durante las últimas 4 semanas, recopilamos pruebas y él preparó los documentos para el divorcio. Aguanta, repetía él, y al principio, ante la indiferencia de ella, no era difícil. Ayer, el abogado dijo que casi todo estaba listo. Nuestro equipo reconoce la culpa en el divorcio, y yo tenía fotos, vídeos, correspondencia y un resultado casi garantizado. Pero ayer por la noche me pasó algo. Mi mujer, como de costumbre, llegó tarde. Ni siquiera recuerdo lo que dijo, pero perdí los nervios. Le dije que esperaba que la aventura con su jefe hubiera valido la pena. Se puso mala, desagradable, vengativa. Dijo que yo no era un apoyo emocional para ella, que me pasaba todo el día relajándome en casa, aunque yo aportaba la mayor parte del dinero, que no estaba a su altura intelectualmente, aunque trabajo en un campo técnico complejo. Le dije que tenía un abogado y ella se rió. Se echó a reír. Dijo que mi farol era patético, que de todos modos no iba a ir a ninguna parte, y que aunque me divorciara de ella, se quedaría con la mitad de mi sueldo, y que si me quedaba, al menos podría acostarme con ella de vez en cuando, así que más me valía no estropearlo todo. Era otra persona. Le dije que eso no era un matrimonio. Ella se rió de nuevo. Cariño, estamos en el siglo XXI. Una mujer puede tener el pastel y comérselo. Volvió a reírse y se fue a dormir. Le escribí a mi jefe que necesitaba una semana de vacaciones para resolver un problema familiar. Por supuesto, él lo aprobó. Dormí en el sofá de mi despacho. Por la mañana, mientras me vestía, ella se marchó sin decir nada. Solo, no esperes. Fui a ver al abogado y me dijo que los papeles estaban listos. Con él estaba un mensajero judicial y el abogado me preguntó cómo quería entregar los documentos. Le conté mi idea. El abogado, bendito sea, se rió y dijo, ja, 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 mejor no. Dijo que muchos quieren montar un espectáculo o vengarse durante la entrega, y él siempre los disuade. El juez no tiene sentido del humor. Me explicó que eso podría costarme la pensión alimenticia o parte de mis bienes. Me daba igual. Sus palabras me enfadaron. Quería que se quemara. El abogado intentó disuadirme, pero al ver lo serio que estaba, se rindió. El mensajero escuchó mi idea. También se echó a reír y dijo, ja, 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 eres mi héroe. Tuve que hacer un pedido especial con recargo por urgencia, enviar al mensajero a recoger el pedido y entregarlo junto con los documentos en la oficina de mi esposa. El mensajero me contó después lo que había pasado. Llegó a su oficina con una gran caja y unos documentos. Encontró a mi mujer, que estaba de pie riéndose con un grupo de compañeros, y le preguntó su nombre. Ella lo confirmó y le preguntó de qué se trataba. Él puso la caja sobre la mesa y la abrió. Había un pastel en el que se podía poner cualquier imagen en forma de glaseado. Yo ni siquiera sabía que eso era posible hasta esta mañana. En la tarta había una foto de mi mujer abrazada a su jefe, vestida, pero se veía claramente lo que estaban haciendo. Arriba había una inscripción que decía, «Aquí tienes tu tarta, cómetela». El mensajero dejó los documentos al lado y dijo, «Entregado». A continuación se oyó su grito. Al menos 8 personas de la oficina vieron la tarta. Mi mujer se enfureció y tiró la caja de la mesa. Esta cayó sobre la alfombra, pero la imagen seguía siendo visible. Varios de sus compañeros empezaron a gritarle, y ella se echó a llorar y a gritar. El mensajero se retiró apresuradamente. Mi teléfono no paraba de sonar,
pero yo simplemente la ponía en el contestador. No leo sus mensajes. No ha vuelto a casa, pero su madre me ha escrito que se quedará en casa de unos amigos. La euforia provocada por la tarta fue muy intensa, pero con cada hora que pasa, empiezo a pensar en las palabras del abogado. ¿La he cagado? Todo actualización 1. Estoy impresionado por la cantidad de apoyo que he recibido durante la última semana. Sigo de vacaciones en el trabajo. Mi jefe decidió darme 2 semanas en lugar de 1, que era lo que yo había pedido. Es un buen tipo. Ya he dividido nuestros ahorros a partes iguales. He ingresado mi mitad en una cuenta a mi nombre. He cambiado la domiciliación bancaria de la hipoteca, he congelado los créditos y he hecho todo lo demás que me aconsejó el abogado en relación con las finanzas familiares. En primer lugar, no tenemos hijos y, en segundo lugar, estoy acudiendo a un psicoterapeuta. Encontré a un especialista que trabaja bien con las consecuencias de las infidelidades. He ido 2 veces y me siento mucho más estable. Todavía tengo momentos extraños, pero ya no paso de un extremo al otro como antes. Después de lo del pastel, ahora sigo sin rechistar los consejos del abogado en todo. Me dijo que podía ser feliz o tener razón. Es decir, o seguía sus recomendaciones o sufría. Ahora entiendo lo que quería decir. Me dijo que si mi esposa quería volver a casa, legalmente no tenía derecho a echarla, pero que debía grabar todas nuestras interacciones. Ella sigue viviendo con su madre, no ha vuelto a casa, pero quería venir el sábado para hablar. El abogado dijo que se podía, pero que era mejor que la conversación tuviera lugar en su oficina, con su abogado y el mío. Por supuesto, le escribí un correo electrónico y ella respondió que no tenía abogado. Entonces mi abogado dijo que si la reunión era en casa, se necesitaban testigos y una grabación. Le comuniqué estas condiciones a mi esposa. Ella aceptó, así que llamé a 2 amigos comunes y los 3 pusimos nuestros teléfonos sobre la mesa, listos para grabar. Ella llegó e intentó abrazarme torpemente, pero levanté la mano y la grabación comenzó cuando nos sentamos a la mesa de la cocina. Realmente se disculpó, dijo que se sentía como en una película. Y no como la dueña de su propia vida, pero que le parecía emocionante, le daba adrenalina. Me preguntó si quería saber por qué. Le dije que ya no me importaba. Decidió que tenía que darme una explicación y me la dio. Cuando la oficina volvió a abrir, se hizo amiga de 3 compañeras de trabajo, todas ellas varios años mayores que ella. 2 de ellas divorciadas. Se le metieron en la cabeza y le hicieron creer que se merecía algo mejor. Le preguntaban constantemente por nuestra vida familiar. La líder del trío comenzó a psicoanalizarme a mí a partir de lo que le contaba a mi esposa. Mi esposa les contó mis problemas con mi jefe al principio de mi carrera, y la líder decidió que yo me sentía amenazado por las personas cultas. Le dijo a mi esposa que yo era un macho sumiso y que ella necesitaba un hombre dominante, que si yo me enteraba de la infidelidad, gritaría y gruñiría, pero luego se resignaría. Mi mujer todavía trabaja, pero le cuesta mucho. Ella misma vio la tarta, junto con esas 3 brujas, su amante jefe y, según ella, otros 2 compañeros. El jefe puso fin a la relación de inmediato. Le dijo que solo se comunicara con él por correo electrónico y que, si alguna vez entraba sola en su oficina, llamaría a un testigo. Las 3 brujas le dieron la espalda al instante y la criticaron públicamente por lo que había hecho. Según ella, los demás no quisieron involucrarse en este culebrón, así que nadie acudió a recursos humanos. Dijo que este giro radical de 180 grados la sacó un poco de su aturdimiento. Parecía muy deprimida y dijo que necesitaba pedirme $5,000. No lo entendí. Ella tenía dinero. Le dejé su parte a propósito. Vive con su madre, no tiene grandes gastos. Resultó que, lo más importante, de este trío, las otras 2 brujas quieren dinero a cambio de su silencio. La están chantajeando y le han dado un plazo. De lo contrario, Recursos Humanos se enterará de todos los detalles. Ella me pidió ayuda. Le dije que ya no volvería a tener una vida normal, que todo cambiaría, y si cedía ahora, luego le pedirían más. Era mejor que ella misma informara sobre sí misma, sobre su jefe y sus compañeras de trabajo. Así tendría más posibilidades que quedarse sentada esperando el golpe. Ella dudaba y vacilaba, pero al final hizo la pregunta principal: ¿qué pasará con nosotros? Le dije que ya no había ningún nosotros. Todo había terminado y que era mejor que contratara a un abogado para el divorcio lo antes posible.
Lo máximo que puedo hacer es aconsejarle qué es lo mejor que puede hacer con respecto al trabajo, pero lo más probable es que tenga que cambiar de carrera. También le dije que ella misma necesitaba un psicoterapeuta, porque una persona que en una semana pasa de reírse en mi cara a suplicarme ayuda, sin duda necesita analizar sus propios problemas. Ella mencionó el pastel y todo eso. Le respondí que sí, que sabía de lo que hablaba, ya que yo mismo acudía a un especialista. Se marchó poco después. No sé si seguirá mi consejo o intentará pagar a las chantajistas. Así que, antes de continuar, les propongo que escriban ahora mismo en los comentarios cómo actuarían ustedes en esta situación si estuvieran en el lugar de la esposa del protagonista. ¿Pagaríais a las chantajistas o seguiríais el consejo del autor? Personalmente, creo que, por muy difícil que sea, el autor tiene razón. Estas mujeres la presionarán sin cesar para que les pague por su silencio. Ahora continuemos. Segunda actualización. Ya ha pasado la primera semana desde que volví al trabajo. Me siento mucho mejor, sigo acudiendo a mi psicoterapeuta y el fin de semana pasado fui a relajarme por los caminos rurales y conocí a un criador de perros. Fui a visitarlo por curiosidad. El chico era asiático y criaba perros de una raza asiática que yo no había visto antes. Me contó que eran increíblemente leales y valientes. Después de jugar con varios cachorros, ya estoy pensando en volver y comprar uno, aunque son carísimos. A mi mujer nunca le ha disgustado tener perro, pero nunca le ha gustado ninguna raza. En cualquier caso, mi mujer aún no ha vuelto a casa y no ha intentado ponerse en contacto directamente, pero ha encontrado un abogado. Mi abogado me llamó y me dijo algo así como, «Prepárate, vas a ir al psicólogo familiar». Le dije que no quería, que el divorcio era inevitable de todos modos. Él estuvo de acuerdo, pero luego añadió que, en una situación normal, le habría dicho a su abogado que se fuera a la mierda, pero que ahora tenía que mostrarme como una persona razonable, por lo que debía aceptar las peticiones razonables. Por eso hay que escuchar a tu abogado. Si me hubiera contenido y no hubiera perdido los estribos, podría haber rechazado esa cita. Me dio instrucciones de no admitir mi culpa, no aceptar que había metido la pata, no aceptar nada, ni siquiera prometer una segunda oportunidad, simplemente estar presente. Si todavía quería el divorcio, debía responder de forma neutral, sin gritar, sin enfadarme, sin acusar. La reunión, si se le puede llamar así, se llevó a cabo por Zoom. Yo estaba en mi casa, mi mujer en casa de su madre y el psicólogo en su oficina. Fue divertido. El psicólogo intentó repartir la culpa a partes iguales. Seguro que entiendes que la distancia pudo provocar la necesidad. Dije que no estaba de acuerdo, que la ruptura del matrimonio la creaban dos personas. Sí, ella y su jefe. Si te aferras al pasado, no podrás avanzar hacia un futuro brillante. Sí, el pasado es un excelente indicador del futuro. Y así sucesivamente. No voy a fingir que jugué a algún juego psicológico o que los superé y los destruí a ambos. No, simplemente no me involucré más de lo necesario. Durante 2 horas, él y su esposa intentaron convencerme de que asumiera al menos el 10% de la culpa para poder decir, bueno, la culpa es de ambos, ahora vamos a arreglarlo todo. Al final de la sesión, el psicólogo me preguntó por qué era tan frío. Le respondí algo así como que la infidelidad puede causar el mismo daño psicológico que el trastorno de estrés postraumático. El psicólogo respondió, sí, he oído algo así. El tiempo se acababa. Ya me disponía a marcharme cuando mi esposa me preguntó si aceptaba otra cita el fin de semana siguiente. Le dije que no me parecía una buena idea. Entonces ella empezó a suplicarme y a preguntarme qué tenía que hacer para que yo aceptara. Le deseé buenas noches y colgué. Ahora estoy esperando a ver qué otra petición razonable se me presenta que no pueda rechazar formalmente, solo para que el abogado pueda presentarme como una persona equilibrada que tuvo un único arrebato de ira y no un problema de conducta constante. Bueno, lamentablemente no hubo más novedades sobre esta historia, así que pasemos a la siguiente. Mi esposa y yo acordamos ser productivos durante la pandemia, pero solo yo cumplí con el acuerdo. Antes de la pandemia, mi esposa y yo, ambos abogados de poco más de 30 años, teníamos agendas muy apretadas, largas jornadas laborales, constantes viajes de negocios.
y los fines de semana los dedicábamos principalmente a eventos familiares y culturales. Cuando nuestras granjas nos enviaron a trabajar a distancia, calculamos que cada uno tendremos más de 30 horas libres a la semana, incluso trabajando a tiempo completo, gracias a la ausencia de viajes, vuelos y reuniones presenciales. Nos hemos prometido mutuamente aprovechar este tiempo de forma productiva, ya que antes nuestro horario no nos lo permitía. En los últimos 6 meses he cumplido mi promesa, he leído 25 biografías, he desarrollado unas habilidades conversacionales decentes en 2 idiomas extranjeros, he entrenado para correr hasta alcanzar un nivel apto para maratones y he empezado a hacer voluntariado unas 10 horas a la semana en una organización de registro de votantes, y todo ello con un empleo a tiempo completo. Mi esposa, bueno, no tanto. Lee novelas de fantasía, a veces ve documentales en el canal History Channel y, en general, utiliza ese tiempo para relajarse. Le he hablado varias veces sobre ello y ella responde que rechaza la cultura de la productividad y que ahora no quiere mejorar en nada. Las tareas domésticas están repartidas equitativamente entre nosotros. Limpieza, cocina, recados, y ella hace deporte, pero cada vez me irrita más. Incluso me repugna que desperdicie un regalo del destino como este en libros para niños y series de televisión. Le pedí que fuera a una consulta y se hiciera un chequeo para ver si tenía depresión, pero se negó, diciendo que estaba bien. ¿Tiene alguna sugerencia aparte del divorcio? Primera actualización. Fuimos a varias sesiones con un terapeuta familiar y resultó ser muy útil. En particular, nos dimos cuenta de que gran parte de la diferencia en cómo queremos pasar nuestro tiempo libre está directamente relacionada con las características de nuestro trabajo remunerado. Aunque ambos somos abogados, mi trabajo actual consiste en contratos rutinarios, en su mayoría sin mucha complejidad intelectual. Ella trabaja con casos complicados que son muy agotadores emocionalmente, además de casos importantes que afectan la vida de los clientes, por lo que se siente agotada y quiere tranquilidad fuera del trabajo. Al final, también nos dimos cuenta de que yo soy una persona que siempre vive a toda velocidad, lo que hace que mi trabajo actual sea aún más irritante, aunque de todos modos le estoy agradecido en un periodo de despidos masivos en los bufetes de abogados. Y ella prefiere la tranquilidad y la comodidad en su vida personal. Después de la consulta, decidimos separarnos y divorciarnos, porque realmente tenemos puntos de vista y prioridades incompatibles, pero lo hacemos en un ambiente mucho más cálido y amistoso, sin rencores ni acusaciones. En esencia, somos personas muy diferentes, lo cual no se notaba mientras estábamos locamente ocupados, terminando la facultad de Derecho y completamente concentrados en el trabajo, pero la pandemia y la convivencia nos hicieron comprender que sería mejor para ambos si tomáramos caminos diferentes. Actualización 2 años después. En primer lugar, quiero decir que, vaya, fui un idiota en aquella época y me merecía todas vuestras críticas al 100%, pero el destino intervino. Poco después de nuestra decisión de divorciarnos, mis padres se enfermaron de COVID y fallecieron. Teníamos una relación un poco tensa con ellos, pero aún así fue un periodo, un enorme dolor y pesar, sobre todo teniendo en cuenta que no pude visitarlos mientras se apagaban y no pudimos celebrar un funeral normal. Eso fue antes de que aparecieran las vacunas. A pesar de cómo trataba a mi esposa, ella se quedó a mi lado. Le pedí que reconsiderara la decisión de divorciarnos y ella accedió, pero solo si prometía someterme a terapia individual para comprender por qué era tan malvado y crítico. Descubrimos un montón de problemas de mi infancia, en particular que mis padres equiparaban cualquier cosa que no fuera lo mejor con la inutilidad. Es más, creían que había que vivir la vida con determinación y que disfrutar casi siempre era inaceptable. Por ejemplo, cuando tenía 12 años, un día me desperté y descubrí que habían vendido mi piano favorito porque me divertía demasiado y lo trataba como un juguete. Del mismo modo, me obligaron a dejar el fútbol y pasar al atletismo porque no era lo suficientemente bueno para ser titular, aunque me encantaba el ambiente del equipo. Todo esto me llevó a ser increíblemente crítico y celoso con las personas que saben simplemente disfrutar de la vida. De ahí mi actitud hacia mi esposa y a elegir actividades que ni siquiera me gustaban,
por miedo a no ser lo suficientemente bueno. La terapia intensiva me ayudó mucho. En un año recuperé la relación con mi esposa, que es una mujer increíblemente buena y comprensiva, y por fin conseguí sacar mi carrera del punto muerto, pasando a otra área de práctica que me inspira y me motiva. Por supuesto, aún me llevará mucho tiempo corregir las consecuencias, pero ahora me siento realmente feliz y lleno de esperanza. Solo lamento haber perdido tantos años y haber causado tanto dolor antes de llegar a esto. Bueno, eso es todo. Gracias a Dios esta historia ha terminado de forma lógica, como a ustedes les gusta. Me gustaría decir que, en gran medida, esta historia me ha llegado mucho, porque mi mujer y yo también llevamos mucho tiempo con un conflicto similar, y nuestros caracteres son más o menos como los de las historias. Sin embargo, yo no era un estudiante brillante en la escuela, más bien era un suspenso. Pero, no obstante, mi padre también me inculcó que hay que alcanzar las metas y aspirar constantemente a la superación personal. Y sí, lo admito, a mí también me enfadan inconscientemente las personas que simplemente se divierten, que simplemente se ríen y se burlan. Por desgracia, entiendo muy bien a este personaje. Sinceramente, ni siquiera esperaba que hubiera personas similares. Así que esta historia me ayudó de alguna manera a comprenderme mejor a mí mismo. Nos gustaría que escribieran en los comentarios, al escuchar todas estas historias sobre la rana obesa, ¿se han encontrado con pensamientos similares? ¿Qué vieron en la historia de una persona que se parece a ustedes y comprendieron la motivación de su comportamiento? ¿Se dieron cuenta de las razones de su carácter, de su comportamiento, de por qué actúan de una manera y no de otra? Quizás haya muchos como nosotros, sería interesante leerlo. Mientras tanto, gracias por escuchar estas historias hasta el final. Vean nuestros videos anteriores, que encontrarán aquí, y no olviden suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho. Buena suerte.